Esteban Domecq, economista. Esteban, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias por Bien. el llamado. Gracias a vos, Esteban. Bueno, a ver, la verdad que vemos el dólar blue en 130, ha tocado los 132 pesos, si no me equivoco, en el día de hoy, y esto incrementa la brecha que tenemos en los tipos de cambio en la Argentina. ¿Cómo impacta esto y cuán importante es que miremos esa brecha? Bien, yo te diría, tenés, si querés, tres impactos principales. En primer lugar, digamos, se está distorsionando tal vez el precio más importante que tiene la economía argentina, que tiene que ver con el valor del tipo de cambio. Digamos, hoy es muy difícil saber cuánto vale un dólar en la Argentina con este esquema de tipos de cambio múltiple que implementó el gobierno desde diciembre del año pasado en el marco, digamos, de una brecha que, como bien mencionabas, ha venido en aumento y hoy incluso superó el 90%. En segundo lugar, esta distorsión del precio te empieza a distorsionar el funcionamiento del comercio exterior, ya sea porque te empiezan a anticipar todo lo que es la compra de importaciones. Hemos visto en los primeros 3 meses del año que realmente, a pesar de la importante recesión económica, todo el sector importador estuvo muy activo. Y desde el otro lado, en la otra ventana, tenés un sector exportador que empieza a achicarse, producto que empieza a especular a ver hasta cuánto tiempo el gobierno y el Banco Central va a poder estar atrasando el tipo de cambio oficial. Claro, porque están exportando, perdón, Esteban, están exportando al dólar oficial de 63, ¿no? Y eso, al dólar oficial menos las retenciones. De 63, exactamente. O sea, te queda un dólar, si querés, para el sector agropecuario de casi 45 pesos, cuando tenés el tipo de cambio blue o libre en la zona de 125, 133, depende de cuánto tomes. Entonces, claramente, todo eso te empieza a dañar mucho todo el funcionamiento del comercio exterior, y esto explica en parte por qué el Banco Central no pudo en estos primeros 5 meses, con cepo cambiario muy duro incluido, acumular reserva. Entonces ahí tenemos un problema. Y la tercera consecuencia tiene que ver con que más tarde o más temprano esta brecha cambiaria te acelera el proceso inflacionario, ya sea porque las empresas empiezan a marcar con algún promedio entre los dos tipos de cambio, o porque están viendo que esto no va a ser sostenible, entonces empiezan también a especular con el tema de los precios. Mira, ahí quiero pedirte, Esteban, que hagamos un punto en esto que decís. ¿Cómo va a impactar entonces esto en los precios? ¿Y cuándo va a impactar esto en los precios? ¿Y cuándo va a impactar esto en los precios? ¿Cuál es el dólar de referencia que tiene una empresa a la hora de poner precios hoy? ¿Qué dólar miran? Bueno, ahí depende qué sector económico y qué actividad tiene cada empresa para ver qué dólar miran, digamos. Entonces, porque de vuelta, tenemos un esquema de tipo de cambio múltiple con retenciones varias dependiendo qué es lo que uno exporta, y desde el lado importador, en la medida que pueda seguir accediendo al tipo de cambio oficial, bueno, estará marcando a ese precio. Ahora, donde vea ese importador que empieza a tener trabas o que no sabe a cuánto va a efectivamente terminar importando de acá a un mes o a 3 meses, efectivamente se va a empezar a anticipar a una eventual corrección del tipo de cambio oficial. Entonces, claramente, esta brecha cambiaria empieza a condicionar todo el proceso inflacionario desde el día de hoy, ¿no? Incluso desde antes también. Entonces, más tarde o más temprano, esta brecha cambiaria, ya sea por la brecha en sí misma o porque en algún momento el Banco Central o la política económica considere que es prudente corregir esta distorsión en el tipo de cambio, eso efectivamente terminará haciendo un sinceramiento del tipo de cambio oficial, y eso se terminará traduciendo en mayor inflación mañana. ¿Cuándo crees, cuando decís mayor inflación mañana, cuándo crees que se verá este impacto? Digo, la gente que nos está viendo dirá, bueno, ¿cuándo voy a ver este impacto yo en el changuito del supermercado? Porque sabemos que mañana se va a conocer el dato de inflación y que va a ser bajo, y se supone que también será así el próximo mes, también por los precios congelados, pero por otro lado, el que empuja también es el dólar, ¿no? Claro, el tema es que vos hoy tenés, en estas semanas, en estos meses en particular, desde fines de marzo, estamos ante un acontecimiento muy, muy excepcional que tiene que ver con la cuarentena. Entonces, hoy el funcionamiento de la economía y todo el sistema de precios y demás está de alguna manera trunco, producto que tenés gran parte de las actividades paralizadas. Y como están paralizadas, no pueden estar haciendo las correcciones de precios pertinentes en función de cómo evoluciona su costo y demás. Ahora, el cuándo y cuánto es muy difícil predecirlo, porque depende por un lado, de cómo se resuelva el frente sanitario, que tiene que ver con las medidas de cuarentena, y en segundo lugar, cómo resuelva toda la política económica del gobierno, de qué es lo que suceda con el frente fiscal, cuánto efectivamente eso se va a monetizar en un contexto donde la recaudación se está cayendo fuertemente, el gasto está aumentando fuertemente.
ya los números fiscales venían mal en enero y febrero, y toda esta situación ya hoy está dejando un excedente de pesos muy importante. Entonces, por un lado tenemos una economía donde sobran pesos y escasean reservas, dólares. De hecho, el Banco Central no puede acumular reservas. Tenemos un frente muy complejo en materia de deuda, tenemos un problema de expectativas, y en este contexto nadie nadie quiere vender dólares porque no puede realizar actividades, no puede consumir producto de la cuarentena, y excedente de pesos que tienen los agentes, ya sean individuos o empresas, terminan presionando sobre los tipos de cambio paralelo. Y lo que uno ve hacia adelante es que este fenómeno probablemente se profundice. Esto efectivamente va a terminar derramando los precios cuando de acá a 2, 3, 4 meses se termine efectivizando tal vez una corrección en el tipo de cambio oficial, o la brecha cambiaria ya haya hecho demasiado fuerza sobre todo el sistema de precios. Esteban, se está hablando ya de un billete de mayor denominación, de uno de 5.000 pesos, se ha hablado, después el presidente dijo que no será esto por ahora, pero lo cierto es que uno ya va viendo que el billete de mayor denominación en la Argentina de 1.000 pesos ya queda chico. ¿Cómo ves esto vos? Bueno, digamos, hemos visto en otros episodios en la historia, digamos, en los últimos años, donde se ha tratado de alguna manera de no imprimir billetes de mayor denominación para sacarle, si querés, o complicar la operatoria que tiene que ver con todo el circuito informal, sobre todo, y con todo el movimiento de billetes, y de alguna manera acorralar aún más a que todas las operaciones se hagan a través de los bancos y demás. Yo creo que más tarde o más temprano, por una cuestión de simplicidad y sobre todo también de operación bancaria, financiera, todas las empresas que hacen manejo de efectivo, las empresas que hacen cobros de servicios y demás, en algún momento habrá que hacer un sinceramiento y una normalización de cuáles son las unidades de cuenta, los billetes que tenemos que tener, acorde al nivel de precios actual, al nivel de tipo de cambio, y nivel de tipo de cambio, y acorde a un sistema monetario, un funcionamiento de la economía que pueda ser relativamente razonable. Esteban, muchísimas gracias por tu tiempo. Por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, y vamos a hablar ahora con Gustavo Carabajal porque tenemos que hablar, Caraba, de 5 policías detenidos por violación.